como les he mencionado, vamos a ver patología hepática y vamos a ver la utilidad de ecografía, de resonancia, de Doppler seguramente y también de tomografía computada. Muy bien. El hígado puede estar comprometido por patología focal o por patología difusa. Vamos a ver primero las lesiones con comportamiento de patología focal. Antes, por supuesto, tenemos que conocer la anatomía segmentaria del hígado para entender un poco la distribución de las lesiones y también nos sirve para ver las distintas estructuras vasculares y su relación con los segmentos hepáticos. La primera lesión que vamos a ver es una lesión de las más frecuentes en hígado, que son los quistes hepáticos simples. Es muy frecuente, son lesiones con contenido líquido, homogéneo, no presentan tabiques, no presentan nódulos murales, su pared es absolutamente imperceptible a los métodos de imagen porque es muy finita y no hay alteración a los registros con Doppler color. ¿Cómo se ve un quiste a la ecografía? En anteriores clases ya les había dicho que el líquido por ecografía se ve negro. Se ve negra la sangre, esta es una vena suprahepática. Se ve negra la sangre en la vena cava inferior. Y si estuviésemos viendo vejiga, se ve negra la orina. Y cuando hacemos una ecografía transfontanelar, los ventrículos laterales que tienen líquido cefalorraquídeo van a tener líquido en su lumen. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos ver y determinar que una formación en el hígado, en este caso, puede ser en otro órgano, tiene un contenido líquido. Ahora, ¿cuál es la naturaleza química de esta lesión quística? Para nosotros, por ecografía, es imposible. ¿Cómo? Es imposible determinar la citología, por ejemplo, de una lesión nodular. Entonces, simplemente decimos una lesión quística, quiste simple, de paredes imperceptibles, bien definidas, no hay nódulos murales, no hay septos, desplaza las venas suprahepáticas adyacentes, ¿ya? Y no infiltra el parénquima vecino. Es una lesión con características de benignidad y de contenido líquido. Es la lesión una de las lesiones más frecuentes junto con el hemangioma en el parénquima hepático. ¿Qué hacemos con los quistes? Como son generalmente lesiones benignas, no hacemos nada, a no ser que sea un quiste de un tamaño gigante, que esté comprimiendo en forma significativa vía biliar o estructuras vasculares o produzca dolor por su contacto con la cápsula hepática. En ese caso se puede efectuar una punción aspirativa con una aguja delgada y evacuarlo. Pero siempre hay la posibilidad de que vuelva a reproducirse. Pero generalmente no hacemos absolutamente ninguna acción sobre un quiste simple. ¿Cómo se ve por tomografía computada un quiste simple? Esta es una tomografía computada con contraste, tiene
contraste endovenoso administrado, por eso la aorta abdominal está blanca, llena de contraste, la vena renal del lado izquierdo también, la vena renal derecha también. Esta es la vena cava, que no tiene tanta densidad acá. ¿Por qué? Porque está recibiendo sangre de extremidades inferiores que aún no están con contraste. Entonces es la mezcla de la sangre sin contraste con la con contraste que habitualmente se ve a nivel de las arterias, de las venas renales. Y esta es la cortical del riñón, de la nefrográfica normal, y el parénquima hepático impregnado con las estructuras vasculares intrahepáticas, y por eso se ven blanquitas, y esta lesión hipodensa, bien definida en el lóbulo hepático derecho, que no se impregna con el contraste, se mantiene más negrita que el resto del parénquima porque no tiene vasos y por lo tanto no se pinta, y esto corresponde a una lesión quística. Por ecografía se ven así, por tomografía se ven de esta forma. Y si a estos pacientes, a estos quistes hepáticos, le hacemos resonancia magnética, el comportamiento va de la lesión quística en su señal. Acá hablamos de densidad, acá hablamos de ecogenicidad en la ecografía. En la tomografía, como les he mencionado, hablamos de densidad, y en la resonancia magnética hablamos de intensidad de señal. En secuencias T1, como esta que es una secuencia T1, el quiste va a tener una baja intensidad de señal. Son quistecitos chiquitos. Y cuando en ese mismo paciente hacemos una secuencia en T2, que es la que nos muestra la presencia del líquido, se van a brillar, se van a poner hiperintensos. Esa es la característica de la resonancia magnética que nos permite determinar si las lesiones, la composición de las lesiones. Esto corresponde a un cuerpo vertebral, esto corresponde a la médula, y esto blanco es líquido cefalorraquídeo que está rodeando a la médula, la vena cava inferior y la aorta abdominal con señal de vacío en secuencias T2. Entonces vamos a repetir un poquito. Un quiste en la ecografía es anecogénico, en la tomografía es hipodenso, y en la resonancia, depende de la secuencia en la cual estamos viendo, en T1 va a ser hipointenso y en el T2 va a ser francamente hiperintenso. Y cuando le administramos contraste, esta es una resonancia también, al igual que en la tomografía, como es esta, no se pinta en tomografía, se ven los quistecitos sin contraste en T1, en T2 y en T1 con contraste. Todo el parénquima se pinta, excepto los quistes, porque no tienen estructuras vasculares en su interior. Si se pintasen estas lesiones nodulares, por supuesto ya no se trata de quiste y es una lesión sólida, porque si se pinta, tiene un componente vascularizado y sólido. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hacemos una tomografía computada de hígado, habitualmente hacemos una fase arterial, una fase portal y una fase de equilibrio, fase tardía. En resonancia magnética tenemos más fases, tenemos unas 6 fases, arterial precoz, arterial media y portal temprana, portal tardía y una fase mucho más tardía.
pero en tomografía, porque el problema es que la radiación es una limitante, no se pueden hacer tantos barridos. Entonces nos dedicamos a hacer generalmente 3 fases o 4 fases si es que hacemos una fase sin contraste. Entonces, en la fase arterial, está representando el hígado. En la fase arterial, el parénquima se impregna, el quiste, como no tiene vasos, no se impregna. En la fase portal, en la cual, ¿qué significa fase portal? Es en aquella en que ya la sangre ha pasado al territorio porta. Acá está en la fase de la arteria hepática, está en la fase de la arteria de la vena porta, y el parénquima se va a impregnar más, porque ustedes saben que la vena porta aporta el 80% del flujo hepático, y por lo tanto la pinta aún más el parénquima, pero el quiste, como no tiene vasos, no tiene tejido sólido, no se va a impregnar. Y en la fase de lavado, en la fase tardía, disminuye la densidad del parénquima hepático y el quiste se mantiene hipodenso, o sea, sin contraste. Esa es la característica de un quiste hepático. Lo importante para ustedes saber es que por qué no se pinta y por qué se mantiene hipodenso es porque no tiene vasos en su lumen, no tiene tejido tumoral en su lumen. El otro tumor benigno muy frecuente en el parénquima hepático es el hemangioma. El hemangioma es un tumor vascular, son vasos de muy baja velocidad de flujo, y es por eso que cuando vemos una lesión que sugiere hemangioma, tenemos que hacer muchas fases de estudio para ver cómo progresa el contraste dentro de la lesión. El hemangioma, característicamente en ecografía, a diferencia del quiste hepático, que es la eco, negrito, bien homogéneo, el hemangioma generalmente se presenta como una lesión aquí tenemos 2 hemangiomas de alta ecogenicidad, son hiperecogénicos, generalmente también tienen contornos bien definidos, pueden ser únicos o múltiples y pueden ser de pequeño tamaño como o hemangiomas gigantes y de más de 10 centímetros. Así se ven por ecografía habitualmente, porque por supuesto puede haber algunas presentaciones no típicas, pero vamos a tratar de conversar de las cosas típicas. Y en tomografía, ¿cómo es que nosotros visualizamos un hemangioma? Un hemangioma habitualmente, aquí voy a tratar de ilustrarles, es una lesión de baja densidad en la fase temprana. Aquí estamos con una fase arterial muy temprana. Esto es contraste en la aorta. Generalmente es una lesión hipodensa. Cuando ponemos contraste, aparecen vasos periféricos muy chiquitos, como estos casos, en la periferia de la lesión, y a medida que hacemos cortes sobre la misma región en tiempos distintos, va captando contraste en forma centrípeta, porque es muy lento. A veces llegamos hasta los 5, 7, 8, 10 minutos haciendo cortes, esperando. Se hacen cortes cada 2, 3 minutos para valorar esta progresión. Y aquí vemos cómo progresa en forma centrípeta. Esta es la densidad del parénquima hepático hasta hacerse completamente isodensa respecto al parénquima adyacente.
Entonces, si nosotros no tenemos una buena programación del examen, si no hacemos un examen, digamos, adecuado, podemos no hacer enfases y decir, vamos a colocar contraste y vamos a hacerle a los 15 minutos o a los 2 minutos de que hemos inyectado la adquisición de las imágenes. Podemos llegar a esta fase y no podemos ver la lesión. Puede aparecer absolutamente imperceptible. ¿Ya? Entonces necesitamos hacer varias fases. No podemos tampoco quedarnos con solamente la fase arterial porque no nos da una información completa de toda esta dinámica que necesitamos evaluar. Aquí estamos viendo un hemangioma. Este paciente era un paciente con un cáncer de esófago, como ven acá, y una lesión focal en hígado. No es raro encontrar eso. El problema es que si nosotros no estudiamos bien esta lesión, podemos asumir que esta lesión es una metástasis, porque es una lesión focal en hígado de este cáncer de esófago, y condenar al paciente a un tratamiento distinto y menos eficaz que informándoles que esto no es una metástasis, que el hígado está sano y que lo que tiene este paciente exclusivamente está confinado al esófago y por lo tanto el tratamiento de estos pacientes va a ser distinto, le van a dar más oportunidades porque no tiene compromiso metastásico, es un distinto estadio, ya que si hay compromiso de metástasis, ya estamos en un estadio más avanzado y muchas veces ahí se levantan las manos en cuanto a tratamiento. El hemangioma hepático en ecografía Doppler, esta es una ecografía Doppler, el Doppler significa flujo, o sea, valoración del flujo por las estructuras vasculares. Ya vamos a ver en otras aplicaciones también Doppler. Acá está la lesión nodular ecogénica, como les he dicho, homogénea. Y este paciente presenta flujo muy escaso en la periferia de la lesión. No podemos ver, sabemos que tiene flujo por la tomografía, pero debido a la baja velocidad que tiene, con Doppler no es posible, con la tecnología actualmente disponible, valorar el flujo que está llegando al interior de la masa tumoral por ser un tumor de muy baja velocidad de flujo. Ahí está la lesión en fase inicial y estos puntitos corresponden al flujo periférico. Bien. Es el absceso hepático. ¿Y cómo vemos el absceso hepático en las distintas modalidades de imagen? Aquí son pacientes distintos. En la ecografía lo vemos como una imagen de colección líquida, pero a diferencia del quiste tiene contornos anfractuosos distintos. Entonces eso nos orienta a que no se trata de un quiste simple. Ya les he mencionado antes que nosotros por ecografía por características no con certeza si un quiste cuál es esa bioquímica química de ese lo que nosotros necesitamos hacer para determinar
Si eso se trata de un quiste o no, hay que pinchar y aspirar y mandar a cultivo esa densa, tiene algunas cositas en la pared, pero fundamentalmente este es el parético, los vasos con contraste, y no sé, el cual tiene estos tubos negros, y habíamos mencionado que el negro en los exámenes de tomografía o de radiología significa presencia de aire. Esto es pulmón negro, aire. Esto es aire. Pero estas son estructuras tubulares que están dentro del hígado. Y hay varios causa puede ser la... Un segundito, estoy en clase, sí. Te llamo. Otra causa puede ser, como en este caso, la infección, una colangitis, ya con gérmenes que produzcan gas, ¿ya? Y ese gas está metido en el lumen de la vía biliar. Y este paciente tenía una colangitis con múltiples pequeños abscesos terminales, ya en la parte distal de la vía biliar. Y como ustedes ven, los abscesos se ven hipodensos respecto al parénquima adyacente. Obviamente tratamiento muy difícil, ¿no? Porque hay muchas cosas. En cambio, si está localizado un absceso, podemos colocar por vía percutánea con guía por tomografía o por ecografía un catéter. Este es el lumen del catéter que sirve para drenar esta colección líquida. Este era un boxeador que había tenido una pelea un fin de semana y posteriormente hizo un hematoma intrahepático que se infectó y se tuvo que drenar en forma percutánea. Muy bien. Las otras lesiones, por supuesto, focales son los tumores primarios. Los tumores primarios, hablamos de tumores primarios de hígado y el fundamental es el hepatocarcinoma, en las guaguas el hepatoblastoma. Aquí se trata de ilustrar un poco la fisiopatología y la representación de por qué vemos nosotros un comportamiento de esta naturaleza en la tomografía computada, la resonancia magnética de las lesiones tumorales. Este es el hígado. Esta es una tomografía que hacíamos, que no sé qué año ya tiene, pero es antigüita, porque actualmente ya no usamos contraste positivo en el tubo digestivo, sino simplemente líquido, pero estos equipos eran más lentos y necesitábamos hacer ese tipo de ayuda, digamos, para visualizar. No se pinta con la misma intensidad y aparece además una zona más negrita en la parte central. Esta zona quiere decir que no le llega la sangre, es el lugar que no le llega el contraste, por lo tanto no le llega el contraste. ¿Y por qué pasa eso? Porque cuando hay la neovascularización, el tumor crece tan rápido que los vasos
que además no son vasos normales, no son capaces de llevar la cantidad de sangre suficiente para este tumor que está creciendo rápidamente. Entonces hay áreas que se van a necrosar, ¿ya? Y generalmente esa necrosis es en la parte central de la lesión tumoral, y eso es lo que refleja esta falta de contraste, y por eso se ve más negro. ¿Por qué? Nuevamente les repito, porque el contraste, cuando les administramos por vía venosa periférica, se mezcla con la sangre, transcurre junto con la sangre y va a llegar a los lugares donde hay perfusión. Si no hay perfusión, vale decir, si no hay vasos, obviamente, como en este caso, no va a llegar contraste, y va a haber una diferencia de densidad respecto a las otras áreas de la lesión tumoral y del parénquima adyacente. Esas son las lesiones secundarias que se llaman, que son las metástasis. Y las metástasis pueden ser únicas. Nos generan conflicto cuando son únicas, porque ahí sí es muy difícil saber si es una lesión primaria o secundaria. O generalmente son múltiples, y ahí es un poco más fácil hacer su caracterización o sospecha de metástasis, pero para su caracterización definitiva nuevamente necesitamos confirmarlo habitualmente con una biopsia. Este era un paciente con un cáncer de colon que después de un tiempo de la cirugía debutó con malestares y baja de peso, y se le hace un control y nos encontramos con estas lesiones focales que correspondieron a implantes secundarios a la lesión primaria. Voy a aprovechar esta imagen para ilustrarles una gran ventaja de la tomografía computada y también de la resonancia magnética respecto a otros métodos, incluso respecto a la ecografía. Primero, la utilización de contraste nos permite valorar en forma adecuada las lesiones, ¿ya? Y lo otro es que con estos métodos seccionales de imagen, tomografía y resonancia, podemos no solamente valorar el órgano de interés, en este caso el hígado, sino otros órganos, el estómago, el vaso, la aorta, las cruras diafragmáticas, ver si no hay compromiso retrocrural o retroperitoneal con adenopatías, etcétera, etcétera, y el estado de otros órganos, en este caso una lesión benigna. Acá ven, este es un riñón, el polo superior de este riñón, el cual tiene una pequeña imagen redondeada y podensa de contornos bien definidos, y que corresponde a un quiste renal simple, que también es una condición tremendamente frecuente. Más del 50% de la población mayor de 50 años tiene quistes y son absolutamente asintomáticos y no generan ninguna condición patológica. Las metástasis no siempre son fáciles de ver, como estas son grandes. A veces, si uno no hace un protocolo adecuado de estudios, pueden pasar inadvertidas. Y aquí un paciente con una pequeña lesión nodular en el segmento 6 de este lóbulo hepático derecho, que también era portador de un cáncer de tubo digestivo, y que obviamente el tener un M1, que en la clasificación TNM corresponde a la presencia de metástasis, y le cambia, por supuesto, el estadio de esa lesión primaria al paciente. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta, y siempre cuando ustedes soliciten un estudio de imagen, tienen que colocar, por favor, el diagnóstico clínico pertinente.
No necesitamos nosotros como radiólogos tener una información de historia clínica en la solicitud del examen, sino simplemente la hipótesis diagnóstica y el motivo por el cual ustedes están solicitando ese estudio, porque de esa manera vamos a poder, como les he tratado de reflejar en las distintas diapositivas, emplear protocolos que nos lleven y nos ayuden a hacer un mejor diagnóstico y de esa manera contribuir a que el tratamiento de los pacientes sea y que sus médicos tratantes puedan tener la información que se requiere en cada caso. Hemos visto tomografía y la resonancia magnética nos da información muy similar a la tomografía, muy similar. Aquí están las lesiones hiperintensas en esta secuencia T2 que corresponden a quistes, ¿ya? Y si siempre tenemos que colocar, por supuesto, contraste para poder caracterizar las lesiones. Pero me dirán ustedes entonces, ¿por qué tomografía o por qué resonancia? La tomografía tiene ventaja de ser un examen muy rápido. Una tomografía de abdomen en 20 segundos está hecha. En cambio, una resonancia magnética necesita 45 minutos. O sea, harta la diferencia. La tomografía computada utiliza rayos X, que en algunas condiciones pueden no ser, digamos, especialmente en la edad pediátrica, muy apetecidos por el problema de que la radiación es acumulativa, entonces ese es un factor negativo. En ambos exámenes utilizamos contraste. Sin embargo, el contraste de iodo para tomografía computada es algo más nefrogénico que el contraste de gadolinio que usamos para la resonancia magnética. Entonces tenemos que poner en la balanza muchas veces qué es lo que necesitamos hacer. Necesitamos hacer muchas secuencias y con tomografía tendríamos que hacer muchos cortes, muchos barridos y con eso mucha radiación. Tenemos que cuidar siempre la radiación a pesar de que los últimos equipos son los equipos más nuevos, por supuesto, están controlada la radiación, pero de todas maneras es radiación y hay que cuidar tanto al operador como al paciente. Bien, muchachos, van a tener clases ya ustedes en unos minutos, entonces vamos a dejar esta clase hasta acá y vamos a continuar con imágenes de hígado y posteriormente vesícula y vía biliar para la próxima clase del jueves. Muy bien.